Hola, bienvenidos a una nueva cápsula. Mi nombre es Katy Benítez Paz, maestra de artes en Redwood College, y esto es Hablemos de Arte. El día de hoy vamos a hablar de Henri Matisse. Es un artista importantísimo dentro de la historia del arte y su nombre no es tan reconocido como el nombre de otros artistas. Por eso me parece importante platicarte acerca de él el día de hoy. Henri Matisse, como muchos otros artistas, se caracteriza desde su infancia por ser un niño muy curioso, observador, amante de los colores, de las formas, de las figuras. Sin embargo, cuando él crece y se vuelve joven, pues él decide irse hacia el lado jurídico. Él estudia Derecho y pues empieza a trabajar dentro de esta carrera y sucede algo muy importante en su vida. Él cae en una enfermedad que lo hace estar postrado en su cama durante varios días, varias semanas, y es su mamá la que, pues para que no se aburra, para mantenerlo un poco menos deprimido y más entretenido, le lleva materiales de arte para que pueda él ocupar su tiempo. Es ahí donde Henri Matisse descubre su verdadera pasión. Henri no podía pensar en otra cosa que no fuera pintar, que no fuera dibujar. Y es en esta etapa donde él nos deja un mensaje muy bonito que me gustaría compartir con ustedes. Desde el momento en el que sostuve la caja de colores en mis manos, supe que eran toda mi vida. Me entregué en ella como una bestia que se precipita hacia lo que ama. Esta frase me parece muy linda y muy motivadora, ya que aquí podemos ver cómo cuando llega tu vocación, cuando llega el motivo por el que vives, pues no tienes duda y te dedicas por completo a ello. Es por eso que Henri Matisse decide dejar su carrera jurídica y dedicarse 100% a pintar. Él en 1891 se traslada a París para poder lograr este sueño y bueno, como muchos otros artistas que hemos escuchado a lo largo de estas cápsulas, él comienza a estudiar a los grandes maestros, pintando en una forma tradicional, obra realista, clásica, e incluso es aprendiz de uno de los más maravillosos maestros de este tipo de arte que incluso ya vimos en una cápsula pasada, William Adolphe Bouguereau, ¿lo recuerdas? Él aprende de él y bueno, crece su carrera artística poco a poco, repito, del lado tradicional. Y me gusta mucho platicar de esto porque nos damos cuenta cómo a través de las cápsulas que hemos estado viendo, los distintos artistas siempre tienen un comienzo de conocimiento, de experimentación, de aprendizaje, de entendimiento de las técnicas clásicas. Muchas veces vemos al artista ya conformado, ya con un sello personal y creemos o pensamos que pues es muy fácil llegar a ese punto. Y aquí nos damos cuenta cómo todo comienza por lo básico, por lo tradicional, por los principios. Y bueno, a partir de estos conocimientos ya uno puede ir desarrollando su propio estilo. Es entonces que él, como mencionaba, se da a conocer, pero es rechazado de la Academia de Bellas Artes. Entonces, pues bueno, aquí es un poco complicado para él en esta etapa, pero no se da por vencido y sigue buscando opciones de cómo seguir desenvolviendo su carrera artística. Es después influenciado por artistas del impresionismo, por Van Gogh, por Cézanne, Gauguin. También el puntillismo es una corriente que influye mucho dentro de su carrera artística y él, pues bueno, comienza a pintar con este estilo, bajo esta corriente artística del impresionismo. Lo podemos ver en una de sus obras, La Mesa de la Cena, como la van a poder observar en este momento. Vemos las características esenciales, el estilo de pincelada que es a manchas, una luz muy natural. Recordemos que en el impresionismo las escenas que se pintaban no tenían un trasfondo muy, muy sensible o muy profundo, era representar o captar la luz y la impresión de ella sobre los objetos. Entonces, pues aquí en esta obra podemos observar cómo están los volúmenes, los jarrones, las frutas, las flores, etcétera, con una luz pareciera ser de la mañana. Él sigue experimentando, sigue conociendo, sigue en búsqueda de este estilo propio. Él admira mucho a sus colegas, sin embargo, pues no está conforme con simplemente la pincelada del impresionismo. Y es entonces, en 1904, que él deconstruye la forma por completo. Toda forma reconocible, él la destruye, la transforma, la altera la perspectiva, engrosa su pincelada, aún con tintes impresionistas, que es una pincelada pues muchísimo más espontánea, más despreocupada, cargada de pintura.
Sin embargo, Henry en esta etapa busca privilegiar el color, busca utilizar el color como una forma de expresión y a través del color dar todo el impacto a su obra. Entonces, él crea la obra La alegría de vivir, que vamos a estar observando en este momento. Es una obra pues bastante controversial para la época, ya que es una imagen idílica del paraíso, donde podemos observar pues personajes haciendo cosas, digamos, algo salvajes y respetuosas para la época. Es una obra bastante moderna para el pensamiento de esa época. Observamos, como comenté anteriormente, que hay colores muchísimo más vibrantes, amarillos, rojos, azules puros. Y pues después de esta obra viene una revolución dentro de la obra de Henri Matisse, que incluso pues también arrastra a otros compañeros artistas de la época, y es entonces que él funda o es co-creador de un ismo. Henri Matisse es muy importante porque crea la corriente del fauvismo. ¿Habías escuchado antes de esta corriente? Pues es una corriente artística que realmente no duró mucho tiempo, no tuvo un auge muy largo, sin embargo, pues sí se distingue de otras corrientes artísticas y se vuelve muy importante dentro de la historia. Pero, ¿qué es el fauvismo? El fauvismo es una corriente artística que, si bien deviene del impresionismo y tiene ciertas características parecidas, pues aquí el color es como la base de todo y es el centro de la obra. Utilizan el color para generar una estructura, para dar perspectiva, para formar el ambiente. El color es lo más importante. Fauvismo viene de la palabra francesa fauve, que significa fiera. Es decir, es como una bomba, algo así salvaje, agresivo, como había mencionado antes en la obra. Es algo irrespetuoso, es impresionante, es impactante a la vista. El fauvismo es una corriente que no busca tampoco un significado bastante profundo, sin embargo representa pues escenas de la vida cotidiana, paisajes, retratos, incluso hace como una remembranza de ciertas obras tradicionales, pero en un estilo muchísimo más alocado, donde, repito, el color es el protagonista. Lo podemos observar en obras como la danza y la obra de la música, donde el foco principal es el contraste de color. Observamos cómo está un azul muy, muy vibrante en contraste con colores naranjas, rojizos, incluso verdes. Si nos fijamos, la obra pues no es muy detallada en cuanto al trazo. Los personajes tampoco tienen pues gran detalle en cuanto a proporción o en cuanto al detalle del rostro, etcétera. Sin embargo, pues nos genera o nos transmite una vivacidad, una dinámica muy importante, ya que los colores pues juegan este papel de alteración dentro del juego visual. Hay una obra también bastante representativa de lo que es el fauvismo y bueno, en específico de Henri Matisse, donde podemos ver muy bien como las características de lo que te acabo de mencionar. Él retrata a su mujer Amélie. Sin embargo, la obra no tiene este nombre, la obra es llamada La línea verde, y como podrás observar, hay una línea que divide el rostro, que es como lo que le da la estructura. Con esa línea y en conjunto con otras pinceladas, pues él le da el volumen al rostro. No hay una perspectiva clásica, no hay una proporción ni una estética tradicional, sino que él busca pues precisamente como romper con estos paradigmas. Él no busca representar la imagen fielmente, sino que a través del color construye la imagen, construye la propia perspectiva y le da pues una dinámica muy, muy distinta a lo que habíamos visto antes. Él incluso después hace una reinterpretación de su propia obra. ¿Recuerdan que anteriormente habíamos visto La mesa de la cena? Se las vuelvo a mostrar. Pues bueno, él crea una reinterpretación de su propia obra con Armonía en rojo, que también vamos a estar observando. Y aquí podemos ver la diferencia. Cómo es una escena igual, un desayuno a la luz del día, sin embargo, pues bueno, lo que representa o cómo lo representa más bien es totalmente distinto. En Armonía en rojo vemos cómo el color que predomina es el color rojo
y solamente con ciertas líneas insinuadas nos da la alusión de la escena que se está presentando, de la mesa o del momento. Sin embargo, aquí ya no busca representar la luz ni busca representar el volumen de la escena, sino causar un ambiente muchísimo más controversial, un ambiente pues mucho más envolvente. Él rompe todos los paradigmas de la perspectiva, repito, con manchas planas de color, pero en una colocación entre los colores que, bueno, hace que sea completamente dinámico y divertido. Y él, bueno, sigue creando momentos de la vida, sigue haciendo muchos retratos. Algunas de las obras que más me gustan y que te voy a compartir son Bodegón Español, Odalisca sentada, Vestido morado y anémonas, Odalisca en armonía azul, Bodegón con la danza, Mujer con abrigo morado, Gato con peces, esta es una de mis favoritas, y Mujer con sombrero. Estas son algunas de las obras del fauvismo más representativas de Henri Matisse. Y bueno, te voy a platicar un poquito del desenlace de la vida de Henri Matisse. Él realmente es uno de los pocos artistas que tuvo mucho éxito cuando él todavía vivía. Él fue muy reconocido mientras vivía y seguía pintando. Vivió de su arte y esto es algo muy bonito. Y tuvo un auge tan importante que, bueno, a veces nos preguntamos, ¿qué pasa cuando termina el auge, cuando ya no es como cuando surgen nuevas corrientes? ¿Qué pasa con esos artistas? Pues de haber construido una carrera tan sólida, Henri Matisse a sus 70 años cae en una enfermedad que lamentablemente paraliza sus manos. Él ya no puede seguir pintando. Sin embargo, él no puede dejar de crear. Entonces, dentro de la inmovilidad que él tenía, buscó la forma de seguir compartiendo y de seguir creando algo distinto. Ya no puede seguir con la corriente del fauvismo, pero él crea una nueva forma de arte. A lo que él llama su segunda vida, él descubre pues cómo dibujar con otras herramientas aparte del pincel y la mano. Él empieza a dibujar con las tijeras. ¿Cómo es esto? Pues bueno, él recorta. Él comienza a hacer recortes en hojas de papeles de colores y comienza a crear formas sobre todo de la naturaleza. Podemos observar plantas, estrellas, podemos observar también siluetas de personajes danzando, siluetas de mujeres, temas como el circo, el movimiento, etc. Y bueno, es aquí donde él, repito, crea como una nueva forma de ver el arte. Y si bien él tiene ayudantes, repito, él estaba inmovilizado de las manos, pero su necesidad de crear lo lleva a buscar la forma de dirigir a otras personas para que lo ayuden con su obra, y es que crea el collage dentro de su estilo artístico. Podemos observar cómo él genera un ambiente y una técnica completamente distinta a lo que ya habíamos visto acerca de él. Sin embargo, pues sigue manteniendo la importancia del color sobre la forma y sobre la perspectiva. Incluso estas obras tienen un impacto también bastante grande porque son obras en gran formato. Estamos hablando de obras de 3 por 3 metros aproximadamente. Y él, bueno, a través de esta obra es que genera un nuevo estilo dentro de su carrera. Lo podemos observar muy bien con la obra de El Caracol, que vamos a estar observando ahorita. Y esta obra nos sería muy difícil de apreciar tal vez si no supiéramos la historia detrás de ella. Es una obra bonita, estética a la vista, sin embargo pensaríamos que a lo mejor pues no es nada complicada o que no tiene mucho trasfondo. Sin embargo, ahora que conocemos la historia de Henri Matisse, pues nos damos cuenta del impacto y la importancia que tiene para el propio artista dentro de su vida y cómo es que se generó y por qué es digna de estar en un museo y digna de ser pues admirada por las otras personas. Recuerden que siempre la obra de arte tiene un pedacito de la vida y del alma y de los sentimientos del artista. Entonces, si nosotros conocemos y entendemos
el contexto del artista, pues vamos a poder disfrutar muchísimo más de las obras de ellos, en este caso de Henri Matisse. También podemos observar en algunas de sus obras cómo él realmente utiliza todo lo que tiene a la mano. Los recortes que él realiza, o sea, ocupa el recorte como tal, pero también ocupa dentro de la obra lo que sobra de los recortes, generando este contraste entre el fondo y la figura, la forma y el espacio, que pues bueno, es bastante interesante y repito, son cosas que no se habían visto en su época, por eso es que se vuelve tan importante y se convierte también en un boom. Algunas de sus obras dentro de esta etapa que me gustaría compartir contigo son El Circo, Ícarus, Desnudo Azul y La Gerbe. Me encanta que puedas observar estas obras junto conmigo y te hago la invitación, como siempre, a seguir buscando más acerca de su obra. Ya no, lamentablemente Henri ya no está con nosotros como para poder seguirlo en redes sociales. Sin embargo, podemos explorar sobre todo lo que ha hecho. Es un artista que tiene un legado grandísimo y me gustaría volver a leerte otra de sus frases que él nos comparte y que creo que nos hace o nos deja un mensaje muy bonito y nos hace mucho reflexionar acerca de nuestra misión en la vida, sea en lo que sea, ¿no? Hablando de nuestras pasiones. Nunca he conseguido tanto equilibrio como realizando estos papeles recortados, pero sé muy bien que tendrá que pasar un tiempo antes de que se den cuenta que lo que yo hago hoy estaba de acuerdo con el arte del futuro. Me encanta esta frase, porque imaginan qué hubiera sucedido si Henri se hubiera rendido, si Henri hubiera desistido de su pasión. Desde que se decidió a ser abogado y decidió dejar todo eso a un lado para dedicarse a pintar, ¿qué hubiera pasado si él se hubiera rendido cuando no lo aceptaron en la Academia de Bellas Artes? ¿O qué pasa si él hubiera desistido de crear cuando se le paralizaron las manos? No tendríamos el aporte tan importante y tan grande que tenemos el día de hoy. Tenemos el ejemplo de Henri, pero me gustaría que lo tomes para ti también y recuerdes que todo es posible, que el crear y las ganas de poder vivir de tu pasión no es un sueño, es algo posible y te invito a descubrirlo. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que te haya encantado este capítulo y nos vemos a la próxima. Bye.